La conferencia de prensa inició con la aparente calma y la rutina de cualquier evento oficial. La sala estaba llena de periodistas, camarógrafos y asistentes que tomaban notas con una actitud casi automática, típica de quienes están acostumbrados a cubrir eventos políticos de manera constante. Las cámaras estaban perfectamente posicionadas, los micrófonos captaban cada palabra y el aire acondicionado mantenía una atmósfera artificialmente fría en contraste con el calor exterior. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, llegó puntual y se sentó en el centro del estrado, como es habitual. Su presencia dominaba el lugar y con un gesto apenas perceptible, indicó que el evento podía comenzar. Durante los primeros minutos, Maduro respondió preguntas de manera predecible. Sus respuestas, salpicadas de un lenguaje político cuidadosamente medido, no ofrecían más que lugares comunes. Prometió estabilidad, reiteró su compromiso con el pueblo y, como era costumbre, lanzó indirectas a sus adversarios. Los periodistas, acostumbrados a esta retórica, tomaban nota sin mucho entusiasmo. Era un evento que prometía ser uno más en la lista interminable de comparecencias públicas sin mayor relevancia histórica. Sin embargo, lo que parecía un acto rutinario pronto se tornó en algo completamente diferente. De manera inesperada, la atmósfera comenzó a cambiar. Maduro, que hasta ese momento mantenía un tono controlado, empezó a mostrar signos de irritación. Su lenguaje corporal cambió sutilmente, los gestos de las manos, que antes eran pausados y calculados, comenzaron a tornarse bruscos. La expresión de su rostro, que solía reflejar una falsa serenidad, se tensó. Sus ojos se estrecharon. Su mandíbula se apretó y su voz adquirió un tono áspero que contrastaba con el estilo contenido que había mostrado minutos antes. El punto de quiebre llegó cuando un periodista mencionó el nombre de María Corina Machado en una pregunta sobre el panorama político nacional. La mención de la líder opositora, conocida por su frontalidad y por ser una de las voces más críticas contra el gobierno, pareció detonar una reacción visceral en Maduro. La sala quedó en silencio por un instante, como si todos los presentes contuvieran la respiración en anticipación a lo que estaba por ocurrir. Fue entonces cuando Maduro, rompiendo todo protocolo, se inclinó hacia el micrófono y lanzó un ataque verbal directo contra María Corina. Esa tremenda mojonera espetó con un tono cargado de desprecio, haciendo que varios asistentes intercambiaran miradas de asombro. La crudeza de sus palabras dejó en claro que no se trataba de una respuesta política medida, sino de un arrebato emocional. Maduro no se limitó a ese insulto, sino que continuó su diatriba, acusándola de ser una figura desestabilizadora, una representante de intereses extranjeros y una enemiga del pueblo venezolano. Su voz, cada vez más elevada, resonaba en la sala, donde el ambiente de tensión crecía a cada palabra. La tensión en la sala era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Cada palabra que salía de los labios de Nicolás Maduro parecía tener menos peso, mientras que las respuestas de María Corina Machado eran como golpes certeros que dejaban al presidente cada vez más acorralado. Ella no solo respondía a sus ataques con precisión, sino que también se mantenía firme en sus convicciones. Cada vez que Maduro intentaba volverse más agresivo, ella, con una calma casi desarmante, lo desbordaba. Era como si las palabras de Maduro, cargadas de desprecio y acusaciones infundadas, se desvanecieran en el aire, mientras que las de María Corina no solo llenaban el espacio, sino que se convertían en un símbolo de resistencia. El contraste entre los dos era abismal. Maduro, el hombre que había ejercido un control autoritario sobre Venezuela durante años, parecía perder poco a poco la capacidad de sostener su discurso. Su voz, que en otros tiempos había sido fuerte y desafiante, ahora sonaba quebrada, como si estuviera buscando algo de poder en medio de la tormenta de acusaciones que él mismo había desatado. Su cuerpo, que antes se erguía con la seguridad de quien cree tener el control, ahora estaba visiblemente tenso. Sus manos temblaban y sus ojos se desorbitaban cada vez más. A medida que la confrontación avanzaba, se hacía más evidente que la fachada de poder que había construido a lo largo de los años comenzaba a desplomarse.
Por otro lado, María Corina se mantenía inmóvil, segura de sí misma. Cada palabra que pronunciaba tenía un peso que calaba hondo en los presentes, como una verdad irrefutable que se expandía a través de la sala. Sus ojos, fijos en los de Maduro, proyectaban una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Mientras él recurría a la descalificación y la mentira, ella respondía con datos, con hechos, con la voz del pueblo que durante años había sido silenciado. Sus declaraciones no solo eran un enfrentamiento político, sino una representación de los anhelos de millones de venezolanos que, como ella, soñaban con un futuro mejor, lejos del régimen de corrupción y abuso. Las palabras de María Corina no solo se quedaban en la sala de prensa. Sabía que millones de personas estaban siguiendo en vivo cada minuto de la confrontación. En sus hogares, en las calles, los venezolanos comenzaban a sentir una conexión más fuerte con ella, como si finalmente alguien estuviera diciendo lo que todos pensaban pero no se atrevían a decir. Era como si la rueda de prensa se hubiera convertido en el escenario de una nueva lucha por la libertad, por la justicia, por la dignidad. Los que antes miraban a Maduro con respeto y temor ahora se veían obligados a cuestionarlo. ¿Qué había de cierto en sus promesas? ¿Acaso no se había demostrado ya que el gobierno de Maduro había fallado una y otra vez? Al escuchar los ataques de Maduro, María Corina no solo se defendía, sino que los usaba como combustible para fortalecer su posición. Con cada insulto que recibía, ella se volvía más sólida, más decidida. «Tus palabras son tan vacías como tus promesas», Nicolás dijo con un tono calmado pero firme. «No puedes convencer a nadie con mentiras, y mucho menos con amenazas». Cada respuesta de ella era una reafirmación de su compromiso con Venezuela, un compromiso que la mantenía inquebrantable frente a la adversidad. La audiencia, tanto la que estaba presente como la que seguía la rueda de prensa desde sus hogares, no solo escuchaba a una líder política, sino a una mujer que estaba dando la batalla por el futuro de una nación entera. En ese momento, era evidente que la batalla por la democracia no solo se libraba en las urnas, sino en las palabras, en el discurso. El país, atrapado en una crisis que parecía interminable, comenzaba a ver un atisbo de esperanza. Mientras Maduro seguía buscando formas de descalificarla, María Corina cada vez se mostraba más imparable. Ella representaba la voz de los oprimidos, de aquellos que habían sufrido las consecuencias de un sistema corrupto que solo había traído pobreza, represión y desesperación. En cada frase que pronunciaba, María Corina no solo desmentía las mentiras de Maduro, sino que les daba un rostro, una identidad, una razón de ser. La tensión en la sala era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Cada palabra que salía de los labios de Nicolás Maduro parecía tener menos peso, mientras que las respuestas de María Corina Machado eran como golpes certeros que dejaban al presidente cada vez más acorralado. Ella no solo respondía a sus ataques con precisión, sino que también se mantenía firme en sus convicciones. Cada vez que Maduro intentaba volverse más agresivo, ella, con una calma casi desarmante, lo desbordaba. Era como si las palabras de Maduro, cargadas de desprecio y acusaciones infundadas, se desvanecieran en el aire, mientras que las de María Corina no solo llenaban el espacio, sino que se convertían en un símbolo de resistencia. El contraste entre los dos era abismal. Maduro, el hombre que había ejercido un control autoritario sobre Venezuela durante años, parecía perder poco a poco la capacidad de sostener su discurso. Su voz, que en otros tiempos había sido fuerte y desafiante, ahora sonaba quebrada, como si estuviera buscando algo de poder en medio de la tormenta de acusaciones que él mismo había desatado. Su cuerpo, que antes se erguía con la seguridad de quien cree tener el control, ahora estaba visiblemente tenso. Sus manos temblaban y sus ojos se desorbitaban cada vez más. A medida que la confrontación avanzaba, se hacía más evidente que la fachada de poder que había construido a lo largo de los años comenzaba a desplomarse. Por otro lado, María Corina se mantenía inmóvil, segura de sí misma. Cada palabra que pronunciaba tenía un peso que calaba hondo en los presentes, como una verdad irrefutable que se expandía a través de la sala. Sus ojos, fijos en los de Maduro, proyectaban una firmeza que no dejaba lugar a dudas.
Mientras él recurría a la descalificación y la mentira, ella respondía con datos, con hechos, con la voz del pueblo que durante años había sido silenciado. Sus declaraciones no solo eran un enfrentamiento político, sino una representación de los anhelos de millones de venezolanos que, como ella, soñaban con un futuro mejor, lejos del régimen de corrupción y abuso. Las palabras de María Corina no solo se quedaban en la sala de prensa. Sabía que millones de personas estaban siguiendo en vivo cada minuto de la confrontación. En sus hogares, en las calles, los venezolanos comenzaban a sentir una conexión más fuerte con ella, como si finalmente alguien estuviera diciendo lo que todos pensaban pero no se atrevían a decir. Era como si la rueda de prensa se hubiera convertido en el escenario de una nueva lucha por la libertad, por la justicia, por la dignidad. Los que antes miraban a Maduro con respeto y temor ahora se veían obligados a cuestionarlo. ¿Qué había de cierto en sus promesas? ¿Acaso no se había demostrado ya que el gobierno de Maduro había fallado una y otra vez? Al escuchar los ataques de Maduro, María Corina no solo se defendía, sino que los usaba como combustible para fortalecer su posición. Con cada insulto que recibía, ella se volvía más sólida, más decidida. «Tus palabras son tan vacías como tus promesas, Nicolás», dijo con un tono calmado pero firme. «No puedes convencer a nadie con mentiras, y mucho menos con amenazas». Cada respuesta de ella era una reafirmación de su compromiso con Venezuela, un compromiso que la mantenía inquebrantable frente a la adversidad. La audiencia, tanto la que estaba presente como la que seguía la rueda de prensa desde sus hogares, no solo escuchaba a una líder política, sino a una mujer que estaba dando la batalla por el futuro de una nación entera. En ese momento, era evidente que la batalla por la democracia no solo se libraba en las urnas, sino en las palabras, en el discurso. El país, atrapado en una crisis que parecía interminable, comenzaba a ver un atisbo de esperanza. Mientras Maduro seguía buscando formas de descalificarla, María Corina cada vez se mostraba más imparable. Ella representaba la voz de los oprimidos, de aquellos que habían sufrido las consecuencias de un sistema corrupto que solo había traído pobreza, represión y desesperación. En cada frase que pronunciaba, María Corina no solo desmentía las mentiras de Maduro, sino que les daba un rostro, una identidad, una razón de ser. Mientras la rueda de prensa avanzaba, la gente comenzaba a darse cuenta de algo trascendental. No solo era una confrontación entre dos personas, sino entre dos visiones de país. Maduro, con su discurso de control, opresión y manipulación, representaba el agotamiento de un sistema que ya no podía sostenerse por sí mismo. Mientras que María Corina, con su firmeza y su lucha por un futuro democrático, representaba la posibilidad de un cambio, una nueva esperanza para Venezuela. Aquella rueda de prensa se estaba convirtiendo en algo mucho más grande que un simple intercambio de palabras. Estaba siendo testigo del principio del fin de un régimen que durante años había sembrado división y desesperanza. Y María Corina sabía que cada palabra que decía se estaba grabando en la memoria colectiva de los venezolanos. Su discurso, lejos de ser una simple confrontación política, se transformaba en un manifiesto de resistencia, de lucha, de coraje. «No me importa lo que digas, Nicolás», afirmó con firmeza. «Lo que me importa es que el pueblo de Venezuela se ha dado cuenta de lo que realmente eres. Y no vamos a permitir que sigas gobernando a base de mentiras y violencia». La sala estalló en un murmullo, como si los periodistas y los presentes pudieran sentir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las palabras de María Corina no solo fueron un golpe directo a Maduro, sino también a todo el sistema que él representaba. En ese instante, ella no solo estaba desafiando a un presidente, sino a todo un régimen que había oprimido a Venezuela durante más de 2 décadas. Sus respuestas fueron afiladas como cuchillos, capaces de cortar la fachada de poder que Maduro había intentado mantener durante años. No solo le estaba disputando su puesto en el poder, sino que le estaba quitando el monopolio de la verdad, de la justicia, de la democracia. La confrontación continuó, con Maduro intentando, en sus últimos esfuerzos, lanzar más ataques personales.
Pero a esas alturas, sus palabras ya no tenían el peso que alguna vez tuvieron. Las descalificaciones de un hombre que se había aferrado al poder a toda costa ya no resonaban como antes. Frente a él, una mujer valiente y decidida seguía mostrando que no se iba a rendir, que no iba a permitir que su país siguiera siendo esclavo de un régimen corrupto y dictatorial. Cada vez que intentaba interrumpirla, ella lo detenía con una mirada desafiante, con una actitud que dejaba claro que estaba luchando no solo por ella, sino por Venezuela. A medida que las horas pasaban y el intercambio parecía no tener fin, la conclusión de esta rueda de prensa se volvía más clara. Nicolás Maduro había perdido, no solo en ese escenario, sino ante la nación. María Corina Machado había logrado lo que pocos pensaban posible: desafiar al régimen de forma directa, sin miedo, sin vacilaciones. Y en ese momento no era solo un enfrentamiento político, era una batalla por la justicia, por la dignidad, por la libertad. La rueda de prensa concluyó con un ambiente tenso, cargado de energía, pero también de esperanza. Mientras los periodistas se apresuraban a documentar los últimos momentos de la confrontación, fuera de la sala, en las calles y hogares de Venezuela, los ciudadanos respiraban aliviados. Sabían que el fin de una era había comenzado. La sala de prensa, acostumbrada a ser un escenario de preguntas rutinarias y respuestas calculadas, estaba cargada de una atmósfera completamente diferente aquella tarde. Cada rincón del recinto parecía vibrar con una energía contenida, como si todo el país estuviera observando, conteniendo la respiración, esperando que algo histórico ocurriera en ese preciso momento. Las luces de las cámaras iluminaban a los dos principales actores, pero más allá de la iluminación artificial, era la tensión entre ellos lo que brillaba con intensidad. Los periodistas, habitualmente distantes, se sentían atraídos por la magnitud de lo que sucedía. Sabían que estaban presenciando algo único, algo que podría cambiar el rumbo del país para siempre. Mientras tanto, en el centro del escenario, Nicolás Maduro mantenía una postura rígida, casi forzada. Su rostro, usualmente cubierto de una calma calculada, mostraba señales claras de incomodidad. La presión, que había estado acumulándose durante años, parecía haberlo alcanzado en su punto más álgido. Estaba siendo confrontado de una manera que no esperaba, y mucho menos ante las cámaras y los ojos del mundo. Su mirada, que solía transmitir la seguridad de un hombre que había controlado todo lo que tocaba, ahora reflejaba incertidumbre. En lugar de tener la calma de un líder que dicta órdenes, parecía estar reaccionando ante un desafío que no podía manejar con la misma arrogancia de antes. Sus palabras, aunque agresivas y despectivas, no tenían el peso que solían tener. Cada intento de ataque contra María Corina Machado era desbaratado por la firmeza de su respuesta. María Corina, por su parte, no parecía afectada por el ambiente cargado de tensiones. Su mirada, fija y penetrante, desbordaba determinación. Cada frase que pronunció fue una declaración de principios, no solo una respuesta ante los ataques de Maduro, sino una afirmación de su lucha por la justicia, por la libertad, por el futuro de Venezuela. No estaba dispuesta a ceder ante las intimidaciones ni a permitir que el régimen de Maduro siguiera dominando el país con impunidad. Mientras él intentaba usar su poder y su control sobre los medios para denigrarla, ella se mantenía erguida, desafiando todo lo que él representaba. La figura de María Corina Machado comenzó a resplandecer con una fuerza inesperada, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad que había marcado el gobierno de Maduro durante años. Cada vez que Maduro intentaba imponer su retórica habitual de descalificación y agresión, María Corina lo desarmaba con respuestas que eran más que simples réplicas. Cada palabra era una afrenta a su régimen. Una respuesta que ponía al descubierto las mentiras que había construido a lo largo de su tiempo en el poder. El clima se volvía cada vez más cargado y parecía que la sala de prensa, que antes se había llenado de cámaras y micrófonos, ahora estaba completamente enfocada en el duelo verbal que se desarrollaba entre ellos. El pueblo venezolano, aunque a distancia, se encontraba en cada palabra que salía de la boca de la líder opositora. Su voz resonaba en sus hogares, en sus corazones, como un llamado de auxilio.
como un grito de justicia que no podía ser ignorado. En ese momento, cada gesto de Maduro parecía más errático. Trataba de recuperar el control, de recuperar una imagen que estaba perdiendo rápidamente. Pero cada intento parecía desmoronarse frente a la fortaleza de María Corina. Cuando él intentaba interrumpirla, su voz se ahogaba en la contundencia de las palabras de la opositora. Y a medida que él se veía más desesperado, María Corina seguía avanzando en su discurso, implacable, como un torrente de claridad en medio del caos. No estaba dispuesta a permitir que el presidente impusiera su narrativa. No era solo una cuestión política, era una cuestión de principios. De valores fundamentales que Maduro había pisoteado durante años. Los presentes en la sala no podían dejar de observar el rostro de Maduro, que empezaba a mostrar señales claras de frustración. Era como si cada ataque de María Corina lo empujara más y más hacia un rincón. Como si estuviera siendo acorralado por las evidencias de su propio fracaso. Los periodistas captaban cada uno de esos detalles, sabían que estaban presenciando la caída de un régimen. Sabían que en ese momento estaban documentando la historia de un país que comenzaba a despertar, que ya no se conformaba con las mentiras y promesas vacías de un hombre que había llegado al poder mediante la manipulación y la represión. María Corina, con una compostura admirable, continuaba enfrentando a Maduro con una claridad asombrosa. No solo respondía a sus ataques, sino que exponía las fallas de su gobierno con una precisión quirúrgica. Su discurso ya no era simplemente una crítica, sino una denuncia pública de todos los crímenes que el régimen había cometido contra Venezuela. No había espacio para la evasión, para el juego de palabras. Cada una de sus intervenciones desnudaba la realidad del país, un país devastado por la corrupción, la pobreza y la violencia. Mientras él continuaba en su intento de descalificarla, ella no hacía más que confirmar lo que ya era evidente para todos: que el régimen de Maduro no tenía nada que ofrecer más allá de la miseria. En medio de ese intercambio, la respuesta de María Corina a cada provocación de Maduro se volvía cada vez más firme. Su voz se elevaba con fuerza, como una ola que arrasaba con todo a su paso. Cada palabra de Maduro, llena de rencor y malicia, se diluía ante la firmeza de la líder opositora. «Tu tiempo ya pasó, Nicolás», dijo con una seguridad inquebrantable. «El pueblo está cansado de tus mentiras, de tu abuso de poder. Ya no puedes seguir engañándonos. Venezuela necesita un cambio real, un cambio de verdad, y ese cambio no vendrá de ti». Cada una de sus palabras era un golpe certero. Un recordatorio de que su lucha no era solo una cuestión de poder, sino de justicia, de restaurar la dignidad de un pueblo que había sufrido demasiado. En ese momento, algo cambió en la sala. Los periodistas, antes meros observadores, ahora estaban conscientes de que lo que estaba sucediendo no era simplemente una discusión entre dos políticos. Era un choque de visiones sobre el futuro de Venezuela. Mientras Maduro trataba de defender un sistema basado en el autoritarismo y la represión, María Corina representaba la esperanza de millones de venezolanos que soñaban con un país libre, próspero y justo. La confrontación no solo tenía lugar entre dos personas, sino entre dos visiones opuestas del país. Era la confrontación entre la mentira y la verdad, entre el miedo y la valentía. Maduro, ya claramente desbordado, intentó buscar un resquicio de control, pero cada vez que hablaba, su tono de voz era más débil, menos convincente. Mientras tanto, María Corina se mantenía firme, decidida a no ceder ante las provocaciones. «No tienes nada más que ofrecer, Nicolás», le replicó. «Lo que de verdad teme el pueblo no son tus amenazas, es el futuro que tú les has robado. El futuro que has destruido con tu incompetencia, tu corrupción y tu odio. Ya no tienes control, Nicolás. El pueblo ya no te sigue. La historia no te absolverá, y lo sabes». La sala, completamente en silencio, era testigo de cómo, por primera vez, el poder de la palabra estaba desarmando a un hombre que había gobernado durante años con mano dura. La batalla que se libraba no era solo política, sino moral. Y María Corina Machado, con su determinación y valentía, estaba demostrando que la verdad siempre tiene la última palabra.
Cada vez que Maduro intentaba imponer su retórica habitual de descalificación y agresión, María Corina lo desarmaba con respuestas que eran más que simples réplicas. Cada palabra era una afrenta a su régimen. Una respuesta que ponía al descubierto las mentiras que había construido a lo largo de su tiempo en el poder. El clima se volvía cada vez más cargado y parecía que la sala de prensa, que antes se había llenado de cámaras y micrófonos, ahora estaba completamente enfocada en el duelo verbal que se desarrollaba entre ellos. El pueblo venezolano, aunque a distancia, se encontraba en cada palabra que salía de la boca de la líder opositora. Su voz resonaba en sus hogares, en sus corazones, como un llamado de auxilio, como un grito de justicia que no podía ser ignorado. En ese momento, cada gesto de Maduro parecía más errático. Trataba de recuperar el control, de recuperar una imagen que estaba perdiendo rápidamente. Pero cada intento parecía desmoronarse frente a la fortaleza de María Corina. Cuando él intentaba interrumpirla, su voz se ahogaba en la contundencia de las palabras de la opositora. Y a medida que él se veía más desesperado, María Corina seguía avanzando en su discurso, implacable, como un torrente de claridad en medio del caos. No estaba dispuesta a permitir que el presidente impusiera su narrativa. No era solo una cuestión política, era una cuestión de principios, de valores fundamentales que Maduro había pisoteado durante años. Los presentes en la sala no podían dejar de observar el rostro de Maduro, que empezaba a mostrar señales claras de frustración. Era como si cada ataque de María Corina lo empujara más y más hacia un rincón, como si estuviera siendo acorralado por las evidencias de su propio fracaso. Los periodistas captaban cada uno de esos detalles, sabían que estaban presenciando la caída de un régimen. Sabían que en ese momento estaban documentando la historia de un país que comenzaba a despertar, que ya no se conformaba con las mentiras y promesas vacías de un hombre que había llegado al poder mediante la manipulación y la represión. María Corina, con una compostura admirable, continuaba enfrentando a Maduro con una claridad asombrosa. No solo respondía a sus ataques, sino que exponía las fallas de su gobierno con una precisión quirúrgica. Su discurso ya no era simplemente una crítica, sino una denuncia pública de todos los crímenes que el régimen había cometido contra Venezuela. No había espacio para la evasión, para el juego de palabras. Cada una de sus intervenciones desnudaba la realidad del país, un país devastado por la corrupción, la pobreza y la violencia. Mientras él continuaba en su intento de descalificarla, ella no hacía más que confirmar lo que ya era evidente para todos: que el régimen de Maduro no tenía nada que ofrecer más allá de la miseria. En medio de ese intercambio, la respuesta de María Corina a cada provocación de Maduro se volvía cada vez más firme. Su voz se elevaba con fuerza, como una ola que arrasaba con todo a su paso. Cada palabra de Maduro, llena de rencor y malicia, se diluía ante la firmeza de la líder opositora. «Tu tiempo ya pasó, Nicolás», dijo con una seguridad inquebrantable. «El pueblo está cansado de tus mentiras, de tu abuso de poder. Ya no puedes seguir engañándonos. Venezuela necesita un cambio real, un cambio de verdad, y ese cambio no vendrá de ti». Cada una de sus palabras era un golpe certero. Un recordatorio de que su lucha no era solo una cuestión de poder, sino de justicia, de restaurar la dignidad de un pueblo que había sufrido demasiado. En ese momento, algo cambió en la sala. Los periodistas, antes meros observadores, ahora estaban conscientes de que lo que estaba sucediendo no era simplemente una discusión entre dos políticos. Era un choque de visiones sobre el futuro de Venezuela. Mientras Maduro trataba de defender un sistema basado en el autoritarismo y la represión, María Corina representaba la esperanza de millones de venezolanos que soñaban con un país libre, próspero y justo. La confrontación no solo tenía lugar entre dos personas, sino entre dos visiones opuestas del país. Era la confrontación entre la mentira y la verdad, entre el miedo y la valentía. Maduro, ya claramente desbordado, intentó buscar un resquicio de control, pero cada vez que hablaba, su tono de voz era más débil, menos convincente. Mientras tanto, María Corina se mantenía firme, decidida a no ceder ante las provocaciones.
No tienes nada más que ofrecer, Nicolás, le replicó. Lo que de verdad teme el pueblo no son tus amenazas, es el futuro que tú les has robado. El futuro que has destruido con tu incompetencia, tu corrupción y tu odio. Ya no tienes control, Nicolás. El pueblo ya no te sigue. La historia no te absolverá, y lo sabes. La sala, completamente en silencio, era testigo de cómo, por primera vez, el poder de la palabra estaba desarmando a un hombre que había gobernado durante años con mano dura. La batalla que se libraba no era solo política, sino moral. Y María Corina Machado, con su determinación y valentía, estaba demostrando que la verdad siempre tiene la última palabra. Este texto expandido profundiza aún más en la narrativa de la confrontación, brindando detalles adicionales sobre las emociones, las tensiones y el contexto histórico y político. Se enfoca en cómo las palabras de María Corina destruyen la fachada del régimen de Maduro y amplifica la atmósfera de tensión y expectativa entre los presentes.